Hola chicos, tengan buenos días. Buenos días, Lick. Bienvenidos. Si pudieran encender sus cámaras, por favor. Bueno, en lo que se van uniendo a la clase, por favor vayan escribiendo su nombre completo en el chat para hacer la asistencia. Los que van llegando, ¿verdad? Por favor, enciendan su cámara. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vaya, ya tenemos 19 y en aumento, gracias al Señor. Enciendan su camarita que es momento de tomar la foto. Y estoy viendo ya desde aquí si están peinaditas, si están con su camisita blanca. Los caballeros también. Por ahí estoy viendo que ya se están dejando la barba. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Que la disciplina de la escuela les pide a los caballeros que se afeiten barba y bigote. Vaya tomando eso en cuenta. Muy bien, sonrían, foto. Muchas gracias, quedaron guapos. Muy bien, empecemos con la clase. Vamos a iniciar ya con la clase. Esperemos que se vayan uniendo los chicos que hacen falta en lo que se desarrolla, ¿verdad? Veamos. Vamos a pasar hoy al siguiente tema, pero antes necesito colaboración de Janet Fuentes. Janet, buenos días. Si nos puede leer la reflexión de este día. Buenos días, licenciada y compañeros. Bueno, la reflexión dice, la lectura es la puerta a un mundo de aventuras y conocimiento. La llave es la disposición a practicar. ¿Qué opina usted de esta frase? Bueno, yo opino que hay muchas personas a las que no les gusta leer o las personas que no han creado el hábito de la lectura. Y pues para poder sobrevivir en el mundo creo que es bastante necesario leer y aprender nuevas cosas, y pues si no tenemos la disposición, la gana, no vamos a poder hacerlo y nos vamos a quedar un Muchas poco gracias, ignorantes. Janet. Tiene usted mucha razón. Es necesario que nosotros practiquemos la lectura, como nos decía ella, para aprender cosas que nos van a ayudar en nuestra vida. Recordemos que la literatura también tiene el otro factor, que es el factor entretenimiento. Tal vez a usted le resulta tedioso leer la Ilíada, le resulta difícil leer Fuente Ovejuna, esas obras así no le gustan, pero más de alguno de ustedes leyó entero Harry Potter, que no sé cuántos tomos son, pero son unos libros así de grandes. Ah, pero esa sí la leyeron completa, porque les gusta. O se esforzaron por ir comprando los tomos de los guiones de las películas de Marvel, o las buscaron en PDF por lo menos. Ahí lo fueron buscando. Entonces, ahí va a depender mucho de qué le gusta leer a la persona. Veamos. Recepción de texto o de obra literaria. El objetivo, aplicar una guía de análisis a obras literarias de la época precolombina con el fin de interpretarlas de forma adecuada.
Tomemos en cuenta que como nuestra unidad está enfocada a la época precolombina, pues ni modo, un texto de eso vamos a tener que estudiar. Pero no se preocupe que no es largo ni tampoco va a ser así. Ay, me muero con este libro tan enorme que me han dejado. No, tampoco. Veamos. Sí, Claudia Juárez me colabora con la lectura, por favor. Buenos días. Ok, en el proceso de lectura intervienen muchos factores: los neurológicos, los medioambientales y la extensión de la lectura. Muchas gracias, Claudia. Al hablar nosotros de factor neurológico, estamos hablando de que hay algunas personas que por alguna enfermedad, por un síndrome o trastorno genético, les resulta más difícil desarrollar el proceso de lectura, como las personas que, por ejemplo, tienen trastornos de ecolalia, también de tartamudez, de, por ejemplo, cuando no pueden escribir correctamente, como es ¿cómo se llama esta enfermedad? Bueno, no es una enfermedad, es más como un trastorno del desarrollo del lenguaje. Entonces, a ellos les va a costar un poquito más desarrollar el proceso de lectura. No significa que no van a poder. Sí pueden, pero tendrán que esforzarse un poco más que nosotros. También hay factores medioambientales como ruidos, distracciones, si tengo la luz adecuada. Leer sin luz es bien molesto, o si es un libro, por ejemplo, digital, leer en el teléfono o la computadora es más cansado que leer en papel. Y la extensión de la lectura. Si es una extensión muy grande, 200, 300 páginas, obviamente la persona va a tardar un poco más. Pero si es una extensión corta, como un poema o un cuento de pocas páginas, entonces es más digerible la lectura. Otros factores son como el contenido, de qué se trata, si es un tema que a mí me gusta o me interesa, o si es un tema que pues me han dejado de tarea y ni modo, ¿verdad? Lo tengo que leer aunque no me guste, porque eso pasa mucho. Bueno, ahí va a depender de los gustos también, pero igual como si es tarea, hay que hacerlo. En la época de origen, esto puede influenciar mucho si es fácil o difícil de entender un texto, porque como ustedes sabrán, el español más antiguo suena raro. Nosotros como ya no lo utilizamos, hay palabras que no conocemos y se nos hace difícil comprender la lectura. El nivel de comprensión lectora que usted haya desarrollado también es un factor, porque se supone que usted desde primer grado, segundo grado, que ya estaba aprendiendo a leer, empezó a desarrollar sus niveles de comprensión lectora. Pero si usted en donde estudió no le enfocaron mucho la comprensión lectora, entonces puede que su nivel sea bajo, o si a usted le gusta mucho, puede que su nivel sea alto. Entonces ahí vamos a tener diferencias de un estudiante a otro de cómo comprende un mismo texto. Y por finalidad, el nivel de pensamiento crítico. El pensamiento crítico es esa capacidad que cada ser humano tiene de expresar su propio razonamiento acerca de algo. No importa qué, ¿verdad? Un video, una canción, un libro, una pintura, una escultura, lo que sea. Usted la ve, la interpreta, piensa si le gusta o no le gusta, pero no solo, ay no, uy, qué feo, sino con una base. No, mire, la verdad que esta canción no me gusta porque la letra, lo que dice, va contra mis valores cristianos o está transmitiendo un mensaje negativo de drogas. No, esa canción no me la ponga. O sea, pero tengo una base, un razonamiento de por qué me gusta o por qué no me gusta algo. A eso se refiere el pensamiento crítico, que todos deberíamos tener, por supuesto. Fernando, por favor, colaboren con la lectura. Buenos días. Dice, lectura literal. Es el nivel básico de la lectura, centrado en las ideas y la información que está explícitamente expuesta en el texto. Excelente, gracias.
cuando hablamos de lectura literal, es como los niños pequeñitos, ¿verdad? Cuando los niños empiezan a leer en segundo grado, tercer grado, ellos recogen información de los cuentos, de los libros en general, lo que está explícito ahí. Por ejemplo, vamos a ir analizando el cuento de Caperucita Roja. Veamos. Había una niña a la que le decían Caperucita Roja y su mamá la mandó donde su abuela con una canasta con alimentos. Entonces le dijo, váyase por la calle, no se vaya a ir por la vereda porque ahí asaltan, ¿verdad? Ahí es malo, ahí matan. Uy. Entonces Caperucita iba por la calle, pero se le apareció el lobo. Y el lobo le dijo, Caperucita, por aquí es más rápido. Y le dijo la Caperucita, no, dice mi mamá que ahí matan. Uy. Entonces le dijo el lobo, pero yo me voy a ir con vos, no te va a pasar nada. Y le dio mentiras y la Caperucita se fue con el lobo. Entonces, a medio camino, iba la Caperucita, iba el lobo detrás de ella, ¿va? Y se le tiró encima y le quiso quitar la canasta y se la quería comer. Entonces la Caperucita se le escapó, pegó carrera, se cayó en un charco, dio 3 vueltas, quedó ahí toda desparramada en el suelo, toda ahí en el lodo y perdida. Bueno, dijo el lobo, no me la pude comer, pero me quedaron los panes. Y agarró la canasta y se fue a la casa de la abuelita de la Caperucita. Cuando llegó, tocó la puerta y le dijo, abuelita, abuelita, haciéndose que era la Caperucita, te traigo un pancito, abrime la puerta. Salió la viejita a abrir la puerta y la dejó entrar al lobo. Y el lobo, ¿verdad? Le dio jaque a la señora, se la comió, se puso la ropa de la señora y se puso a limpiar todo el desorden. En todo eso la Caperucita se levantó allá en el monte, toda llena de lodo, así. Tremendo eso, ¿verdad? Y dijo, uy, no. Y hasta perdí la canasta de mi mamá. Hoy sí me va a regañar por el tope, ¿verdad? Y se levantó y caminó hasta la casa de su abuelita a ver si su abuelita le daba un topper para reponer el que había perdido. Cuando llegó, tocó la puerta y escuchó al lobo que le dijo, ¿quién es? Y él le dijo, abuelita, soy yo, Caperucita. Pase que está sin tráncale. Entonces la Caperucita entró a la casa, ¿va? Y entonces el lobo, haciéndose que era la abuela, le dijo, uy, niña, ¿por qué viene toda revolcada? Y Caperucita se le quedó viendo y le dijo, es que me caí en el monte, le dijo así. Y entonces el lobo le dijo, no, niña, ¿cómo va a estar así? Uy, me va a ensuciar la casa. Quítese esa ropa, le va a dar frío. Ahí párese junto a la chimenea en lo que le busco otra cosa que se ponga. Y entonces vino la Caperucita, bien mandada, y se deschuloneó de la ropa chunca que traía del monte. Y le dejó por ahí. Entonces el lobo, fingiendo ser su abuela, agarró la ropa y le dijo, uy, que lleve esto, mejor lo voy a quemar, y lo echó al fuego. Le echó el vestido de la Caperucita al fuego y la Caperucita se quedó chulona. Pues vino él y le dijo, niña, le va a dar frío, véngase aquí a la cama, acuéstese conmigo. Y la Caperucita, como pensaba que era su abuela, se arrimó a la cama, ¿verdad? Ya se iba metiendo a la cama. Y le dijo, abuelita, pero qué ojos tan grandes tienes. Son para verte mejor, le dijo. Abuelita, pero qué orejas tan grandes tienes. Son para oírte mejor, le dijo. Abuelita, ¿y por qué tiene esos grandes dientes? Le dijo. Son para comerte mejor. Pero la Caperucita en ese momento no podía salir corriendo porque estaba chulona y descalza y afuera hacía frío. Así que ni modo, se tuvo que quedar con todo y el miedo, temblando, ¿verdad? Y le dijo el lobo, y ya te voy a comerle. Y empezó a poner una olla al fuego y a echarle cebolla y tomate, así, ¿verdad? Como cuando uno hace sopa de gallina, bien rico le iba a quedar. En todo eso la Caperucita, del puro miedo quizás, ¿verdad? Le dijo, mire, tengo que ir al baño. Entonces el lobo se le quedó viendo así, ¿verdad? Y le dijo, no, pero es que mire, de verdad tengo que ir al baño, me chilla la tripa. Es que tengo colitis y cuando me estreso me pongo mal. Entonces el lobo le dijo, está bueno, anda al monte, porque entonces no habían baños así
de jalarle la cadena ni nada, no, al monte, así, allá detrás del árbol. Y le amarró una cuerda al pie para que no se le escapara. Entonces la Caperucita se salió de la casa, desnuda, sin zapatos, con frío. Y estamos hablando de Alemania, allá toda la vida está nublado y casi que lloviendo. Entonces se salió con la pata amarrada, se fue detrás del árbol, ¿verdad? Donde iba a hacer sus cosas, se soltó el pie y lo amarró en una raíz del árbol y salió huyendo por el monte, así desnuda. ¿Cómo estaba? La Caperucita iba corriendo, corriendo. Entonces, aquí es donde aparece el cazador, ¿eh? Los que estaban esperando el cazador. Los cazadores que andaban atrapando renos y otros animales ahí en el bosque, vieron que pasó una cosa corriendo por ahí. Y entonces, por si era animal de caza, le tiraron a ver si lo agarraban. A los disparos, la Caperucita se tiró al monte y le dijo, no tiren, que me van a matar. Entonces los cazadores llegaron a ver si no era mal espíritu, porque ¿quién iba a ver una niña chulona corriendo en el monte? Seamos sinceros. Se acercaron y le, ¿es espíritu de este mundo o del otro? No, les dijo, es que miren el lobo, no sé qué, y ya les contó. Bueno, dijeron así, vamos a ir a sacarlo de esa casa. Los cazadores se fueron a donde era la casa de la abuela y encontraron al lobo que todavía estaba esperando que la Caperucita regresara del baño. Lo agarraron a tiros, o sea, lo finiquitaron al lobo, lo sacaron, le abrieron la panza y sacaron los restos, ¿verdad?, cadavéricos de la abuelita, los pusieron en una tumba y la taparon y fin, se acabó el cuento, hasta ahí llega. Perdonen por aquellos que todavía creían en el cuento de verdad infantil de la Caperucita, no es tan infantil el cuento. Veamos, cuando yo soy un lector que todavía tengo el nivel de lectura literal, este cuento me da un mensaje. Me dice que los nombres, la Caperucita, la abuela, el lobo y los cazadores. Y la mamá, que solo aparece al inicio. Que son los personajes y me va diciendo que son los principales y los secundarios. Como principales la Caperucita y el lobo y como secundarios la abuela, la mamá y los cazadores. Perfecto. Me dice el tiempo, eso fue hace mucho, cuando todavía no habían sanitarios de lavar y ni teléfono ni nada. Entonces eso fue hace mucho. Me dice el lugar, es un lugar en Alemania, en el bosque y aparte estaba helado, hacía frío. La secuencia de las acciones, qué pasó primero y qué pasó después dentro del relato. También puedo reconocer causas y consecuencias de las acciones. A Caperucita la mandan donde su abuela que vaya a dejar unas víveres y por desobediente le pasa todo lo que le pasa. Me da la causa y me da la consecuencia. La desobediencia causa consecuencias negativas para la Caperucita. Estamos en nivel de lectura literal. Esto es lo que un niño de cuarto o quinto grado puede identificar fácilmente en una lectura. Ahora veamos si Janet Fuentes nos puede colaborar aquí con la lectura. Okay. La lectura inferencial. Se construye la lectura implícita del texto y requiere un alto grado de abstracción por parte del lector. Las diferencias se construyen cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones el significado local o global del texto. Muchas gracias. Cuando yo llego a la lectura inferencial, ya no solo veo lo que está escrito, sino el mensaje simbólico de la narración. ¿De qué manera? Bueno, explico las ideas del texto más allá de lo leído. ¿Qué ideas me está dando el cuento de la Caperucita? Número 1, la desobediencia es mala. Número 2, el lobo representa cosas malas, como los ladrones, los violadores, los tratantes de blancas, cualquier cosa de ese estilo. Número 3, la abuelita representa a aquellas personas que resultan dañadas indirectamente por mis acciones. Es decir, el pensar es que mi vida es mi vida y lo que yo haga, ¿qué les importa?
ese pensamiento está equivocado, porque todo lo que yo hago también afecta a otras personas. Eso me está diciendo el cuento. ¿Qué más me va a decir el lector de inferencial? Suma información de experiencias anteriores y los saberes previos para formular hipótesis y nuevas ideas. Cuando yo leo de manera inferencial, obtengo, por ejemplo, la idea de que el lobo feroz representa algo así como un violador en serie. ¿Por qué? Porque le gusta engatusar niñas. La quiso agarrar en el monte. Después en la casa le pidió que se quitara la ropa y que se metiera a la cama con él. ¿Qué me está indicando eso? Posible abuso para una menor. Me da la hipótesis de que el violador está representado en un lobo feroz. Y los cazadores serían algo así como sus rescatadores, aquellos que le ayudan a salir de ese problema. Aunque podría interpretarse de otras maneras. El objetivo de la lectura inferencial es la elaboración de conclusiones. ¿A qué conclusión llega una niña o un niño de unos 10 o 12 años cuando le leen la Caperucita? Que tiene que ser obediente con las cosas que le dice su mamá, que debe tener cuidado con los extraños, que le pueden pasar cosas malas si confía en personas que no conoce, que debe tener cuidado porque todo lo que él haga le afecta a sus familiares y amigos. O sea, el niño debe llegar a esa capacidad de elaborar conclusiones propias a partir de la lectura. Pero eso fue hace mucho para nosotros. Eso fue cuando tenía 12 o 13 años ustedes. También predecir acontecimientos en la lectura. Si es una obra muy larga, muy extensa, y yo he leído 2 capítulos y son 8 capítulos, en el capítulo 2 yo puedo predecir, no, es que este se va a terminar casando con la fulana, como en las novelas. No, hombre, es que así como va quizá este es el ladrón o el asesino de la historia. Desde que yo estoy en el capítulo 2 o 3, aunque el problema se resuelve hasta el capítulo 7 o 8. Entonces, ahí es parte de su lectura inferencial poder identificar esas cosas. ¿Qué más? Interpretar el lenguaje figurativo a partir de la significación literal del texto. Lenguaje figurativo significa ese lenguaje que es más simbólico que literal. Como que cuando la Caperucita le dice, ¿qué ojos tan grandes tienes? ¿Será que realmente eran ojos grandes? O que a ella le dio la impresión de que le estaba viendo mucho. ¿Qué orejas tan grandes tienes? ¿O será de que ella se estaba dando cuenta que este lobo era muy metiche, parando la oreja, viendo a ver ella qué hacía o qué decía? Abuelita, pero qué dientes tan grandes tienes. ¿Qué significan los dientes? En la psicología los dientes son una arma. De hecho, para los animales son un arma. Ella se está sintiendo agredida porque la ve y la escucha con demasiada atención. ¿Se dan cuenta? Eso es lectura inferencial. Quiero limpiar que me esto sol vedundo. ¿Aló? No supe. Perdón. Entonces, todo esto, lenguaje figurativo. Si alguien se me queda viendo mucho así, ¿y qué me ves? Te debo. O sea, porque me siento agredido, ¿va? O si alguien está escuchando con demasiada atención plática que no le pertenece, y va que ay, no, mal cae. Porque sentimos que invaden nuestro espacio personal. Y si sumamos a que garras y dientes son instrumentos de agresión, todo eso me dice, la Caperucita se estaba sintiendo agredida muy seriamente, porque la veía mucho, la escuchaba con demasiada atención y se sentía acosada. Pobrecita la Caperucita. Ok, ahora pasamos al siguiente nivel. Aquí es donde deberían estar todos ustedes ya. Sí me puede colaborar Karen Azucena. No sé, Karen. Creo que se quedó trabado el internet. Ahí. Hazel Cruz, si me puede colaborar, por favor. Buenos días. Buenos La días. lectura crítica.
Es la lectura de carácter evaluativo donde intervienen los saberes previos del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído, tomando distancia del contexto del texto para lograr emitir juicio valorativo desde una posición documentada y sustentada. Muy bien. Aquí es donde usted, para poder hacer una lectura crítica de la obra que sea, no importa cuál, si es larga, si es corta o de qué contenido es, primero debe saber de qué contexto viene. Caperucita Roja viene de la época medieval alemana. Eso hace un retitipuchal de tiempo. Luego, estamos hablando de una época donde las comunicaciones eran difíciles. No había teléfono, no había internet, no habían caminos seguros. O sea, hoy usted camina por la calle en la noche y hay lámparas. Bueno, en algunos lugares hay lámparas, en algunos no hay, pero la mayoría de las veces hay lámparas o por lo menos llega la luz de las casas a la calle. En aquel tiempo, Caperucita estaría cruzando lo que se conoce como la selva negra alemana, un bosque espeso. A barrer, vaya. Allá arriba. En la selva negra alemana, que es un lugar donde hay muchos árboles y estaba lleno de animales salvajes. Por aquellos tiempos, ahí habían pumas, lobos, o sea, de todo animal, ¿verdad? Que vivía en el monte, allí estaban. No habían calles, eran calles de tierra balastrada, con piedras y de todo, ¿verdad? Es decir, era una época más difícil que la nuestra. Y lo otro, para nosotros es como que, un canasto de pan llevaba. Para aquella época, un canasto de pan, una botella de vino y un bote de mermelada, eso era una cosa increíblemente valiosa para las personas. Era lo que había de comer. Y no habían como almacenes, como vamos hoy a los centros comerciales donde se puede comprar eso. Había que hacerlo a mano cada quien en su casa. Es decir, era muy importante eso. Otro, hay que conocer al autor. ¿Quién escribió este cuento? ¿Por qué lo escribió así de sangriento? Bueno, lo escribieron los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, ellos no escribieron ningún cuento. Ellos recopilaron los cuentos. Iban de pueblo en pueblo escuchando a las viejas, a las señoras abuelas, y le decía, abuelita, cuénteme un cuento. Y las señoras les contaban estas narraciones y ellos las escribían. Por supuesto, ellos al final de cada cuento ponían fábula de tal pueblo, de San Vicente, podía ser, y contaban esa narración. Los cuentos de los hermanos Grimm, de hecho, esta versión ya está un poco rebajada de tono, porque la primera versión de sus cuentos nadie se las quiso publicar, estaba demasiado fuerte. Era como para película de horror tipo It. Entonces, tuvieron que modificar un poco las narraciones para que alguna imprenta se los pudiera formar un libro y venderlo. Estamos hablando de unos autores que trataron de ser lo más fieles posible a las narraciones populares de Europa medieval en Alemania. Estamos hablando de una época amarga, oscura, dura. Por eso los cuentos son así. ¿Cuál es la finalidad de los cuentos? ¿Para qué servían? Era una forma de educar a los niños. Así como ahora nosotros les contamos el patito Juan y cosas así, más dulces, más bonitas. Bueno, en aquel tiempo no se tomaba mucho en cuenta los traumas psicológicos de los niños, ¿verdad? Pero tenían la misma finalidad, educarlos, tenga cuidado, no se meta a las veredas, no le haga caso a los extraños. Esa era la finalidad del cuento, de todos los cuentos. Próximamente veremos Pinocho de Carlo Collodi, pero no Pinocho de Disney, Pinocho de Carlo Collodi. Van a ver qué rico es ese cuento también. El lector es capaz de elaborar juicios de adecuación y validez. ¿Este cuento todavía es adecuado para la realidad actual? ¿Existen todavía personas malas que quieren violar, asesinar y molestar a los niños? Sí, ¿verdad? Todavía es válido decirle a los niños, no le haga caso a ese señor que se para en la esquina y le quiere dar cosas. Sí es válido, porque no sabemos qué intenciones tiene. Todavía es válido decirle a los niños y a los jóvenes,
toda acción que usted realiza puede lastimar a personas que están alrededor suyo. Sí, ¿verdad? Todavía es válido. Este cuento es válido hasta la actualidad. Elaborar juicios de apropiación me sirve a mí. ¿Se puede aplicar a mi realidad este cuento? ¿Existe por mi colonia algún riesgo parecido a esto? Quizás sí. Quizá todavía existan violadores, secuestradores, vendedores de órganos, vendedores de drogas, grupos delincuenciales. Puede que estén por ahí. Elaborar juicios de rechazo o aceptación. La enseñanza que está dejándome esta narración, ¿a mí me sirve? ¿La voy a aceptar o la voy a rechazar? Esto va a depender mucho del tipo de educación que haya recibido la persona también. Si esto coincide con sus valores cristianos, sus valores morales, la enseñanza que recibió en su hogar, puede que sienta que la narración, no importa cuál sea, sí me ayuda, sí me gusta. Pero también puede ser que diga, no, a mí este libro sí no me gustó. Leyó las 50 sombras de Grey, no, uy, pura inmoralidad y aquí, guácala, y no lo vuelva a ver, y no lo vuelva a leer. Porque sintió que lo que expresaba el mensaje no era, ¿verdad?, congruente con sus valores morales. Puede ser. Muy bien. ¿Qué etapas hay en la lectura comprensiva? La primera se llama prelectura. En esta prelectura, vaya apuntando, se debe determinar para qué lo voy a leer. ¿Es una tarea que estoy haciendo? ¿Es que me gusta el tema? ¿Es que ya leí el primer libro y estoy pendiente de ver qué viene en el siguiente libro? Ahí, ¿verdad? Cosas. Predecir el contenido del texto. Es que yo leí el tomo anterior y como que quería andar de novio el fulano con la fulana, pero que no le hacía caso, tal vez en este otro libro y sí le hace caso. O como nos tenían los señores de Marvel con su saga de los Avengers, cada película que iba saliendo, todo el mundo estaba ahí, y hoy sí lo van a agarrar, y hoy sí lo van a matar, y hoy sí, y así, ¿verdad? ¿Y quiénes se van a morir ya cuando sea, verdad? Eso es parte de ir prediciendo qué va a pasar en el siguiente capítulo, en el siguiente tomo. Planificar el proceso lector. Si yo voy a leer una obra en papel, en físico, o puede ser una obra digital, y tiene muchas páginas, hablo yo de 400, 500, 600 páginas. Aunque depende de su ritmo de lectura, 100 páginas pueden ser muchas, así que ahí va a depender bastante de sus hábitos de lectura. Si tiene 150 páginas, digamos, y usted tiene 5 días para leer, va a dividir 150 entre 5 y ahí tiene el número de páginas por día que tiene que leer. Si tiene una lectura rápida, en 5 o 10 minutos usted ya leyó lo que le tocaba. Si tiene una lectura más lenta, tiene que dedicar su hora y media a abarcar el espacio de lectura que necesita. Pero debe planificarlo. Para tal día ya estoy terminando, en la tarde hago la tarea, al día siguiente la mando. Bye. Pero el chiste es que usted se pueda organizar para que pueda leer todo. Cuando ya estoy leyendo, yo como lector necesito por lo menos, ¿verdad? Si no tengo muy buena memoria o si mis hábitos de lectura no son muy buenos, así muy bien cimentados, subrayar ideas principales, tomar apuntes, identificar palabras claves y parafrasear textos. ¿Para qué me sirve todo eso? Para ir formando en mi mente el hilo narrativo de lo que estoy leyendo. Voy recordando, ajá, sí, primero le dijo que le iba a dar una canasta con víveres, le dijo váyase por la calle, después le salió el lobo y la metió a la vereda, después ahí la quiso agarrar, comérsela, y después, y así, ¿verdad? Un hilo resumido de cómo va la historia, parafrasearlo, para eso me va a servir. Y post lectura, o sea, ya después que terminé de leer, ya hice, ¿verdad? Terminé el libro completo y me evalúo a mí y evalúo la obra. Uno, hay que hacer un resumen, un mini resumen así. Tampoco es que va a llenar páginas y páginas porque no es a copiar la novela otra vez. Es hacer 4 o 5 líneas de un resumen de lo que usted entendió que era la obra. Evaluar el aprendizaje obtenido. ¿Qué aprendí? ¿Qué cosas nuevas aprendí de este libro?
Bueno, de 50 sombras de Grey no sé qué cosas nuevas puedan haber aprendido, pero, por ejemplo, en otras obras como la Ilíada, la Odisea, por ejemplo, Fuente Ovejuna, pueden utilizar también libros más recreativos, los libros de Coelho, etcétera. Cualquier libro que a usted le llame la atención y le guste, usted vaya y léalo y pregunte, ¿y qué aprendí? ¿Qué mensaje bueno me dejó este libro? Evaluar qué tan difícil o fácil fue la lectura. ¿Me resultó fácil o me resultó difícil? El lenguaje que estaban utilizando, ¿yo lo puedo entender fácil? ¿O es un lenguaje que es muy técnico? ¿O es un lenguaje que tiene palabras ya muy viejas que nadie ocupa y por eso me cuesta? Ahí, ¿verdad? Evaluándose. Si usted está logrando una lectura comprensiva o si le está costando mucho entender esta obra o cualquier obra. Y bueno, hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta o comentario? Los miro afligidos. Sí, vamos a hacer un ejercicio de lectura comprensiva. Vamos a tratar de abarcar los 3 niveles. Y durante se vaya desarrollando el año, vamos a ir desarrollando más ejercicios de lectura, tratando de alcanzar el nivel crítico. Por ahorita vamos a empezar suave, ¿verdad? Abarcando más bien lectura literal e inferencial. Y poco a poco nos vamos a ir metiendo al nivel crítico. ¿Alguna vez habían visto cómo era el proceso de lectura? Sus etapas, sus implicaciones, todo el trabajo que debe hacer. No, es primera vez, la mayoría me dicen así que no. Bye. Bueno, ahora que ya sabe todo lo que significa el proceso de leer, también le puedo decir que como conlleva un ejercicio neurológico bastante importante, fíjese que cuando uno lee en unas tomografías computarizadas que ve la función del cerebro, se puede observar que mientras usted está leyendo, funciona la parte frontal del cerebro aquí, tanto del izquierdo y el derecho, es decir, al mismo tiempo que está utilizando la razón para entender qué le dicen, está utilizando la imaginación para entender el contexto emocional. También se activan las partes de los recuerdos, porque usted necesita recuerdos para interpretar lo que lee. Y finalmente se activa la parte del campo visual, que es donde usted crea también los sueños, la imaginación y la creatividad. Es decir, casi todo su cerebro funciona al mismo tiempo cuando usted hace lectura. Es un ejercicio para su cerebro y eso evita muchas cosas que después cuando estemos mayores nos vaya a dar Alzheimer, nos vaya a dar Parkinson y otras enfermedades así. Así que leer no lo vea como un castigo. Ay, no, tamaño libro que me han dejado. Véalo como un ejercicio. Ir al gimnasio duele, se los cuento. Uno, el día que va al gimnasio se siente poderoso levantando pesas y al siguiente día no se puede ni mover. Pero es que todo es así. Ni modo. Ejercicio para el cerebro también. Cuesta al inicio, pero ya cuando uno tiene hábito, pues es bonito. Y yo los invito, ¿verdad? Que la próxima clase vamos a hacer el ejercicio de lectura comprensiva. Y nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Adiós.